los pastores de la Iglesia El Faro, Rubén y Cristal Molina. Bienvenido a nuestro canal oficial de la Iglesia El Faro. Esperamos que acá siempre puedas encontrar un mensaje que reconstruya, anime, conforte, fortalezca nuestra vida. Somos un hogar de fe, sanidad y transformación. Puedes darle like, conectarte, compartir nuestros videos. Y acá tienes una casa para congregarte si tú lo decides y vives en La Ceiba. Así que te esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Dios te bendiga. Así que, hermanos, este día vamos a hablar acerca de eso, de la forma en la que Dios da indicaciones a nuestra vida. Y quiero que veamos ahora, vamos a hablar acerca de un profeta del Antiguo Testamento. Vaya buscándolo, por favor. Vamos a hablar en Habacuc. Normalmente este profeta está allá antes de empezar el Nuevo Testamento, en los profetas menores: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum. Después de Nahum, Habacuc. Después de Nahum, ahí está el profeta Habacuc. Nahum, Habacuc, Sofonías, antes de Sofonías, ¿verdad? En los últimos libros del Antiguo Testamento, ahí está este profeta. Y este profeta es conocido como el profeta preguntón, así le dicen algunos, el profeta que preguntaba, que siempre estaba preguntando, que quería saber, ¿verdad?, acerca de ello. Y por cierto es un libro cortito, no es un libro largo, no es un libro extenso, sino que es un libro bastante corto, tiene solamente 3 capítulos. Así que yo le animo a que usted vaya a casa y pueda ver lo que tiene Dios para usted, porque a pesar de que vamos a tratar de agarrarlo todo, no vamos a poder. Normalmente, si usted se da cuenta, cuando hablamos en Habacuc, siempre las personas predican o conocemos lo que dice Habacuc capítulo 3 del versículo 17 al 18. Dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Cuántos conocemos ese versículo? ¿Cuántos conocemos esa cita? ¿Sí? Y hablamos normalmente de ello. Sin embargo, ahora no vamos a hablar en el capítulo 3, sino que vamos a ir al capítulo 1. Vaya por favor conmigo al capítulo 1 del libro del profeta Habacuc. El libro del profeta Habacuc es considerado uno de los libros que está en la categoría de los profetas menores, y no se le dice profetas menores porque no hayan tenido gran importancia, sino que por el contenido de su libro, ¿cierto? No es porque, verdad, Habacuc fue menos importante que Isaías, no. El contenido del libro de Habacuc, como de otros profetas, fue más corto y por eso se les conoce como profetas menores, pero todos los profetas tuvieron gran importancia en el Señor. Vamos a leer el capítulo 1 del versículo 1 al versículo 4. ¿Está conmigo, hermano? Amén, ahí está. Empieza, ¿verdad?, el versículo 2 con una pregunta. ¿Está conmigo? Dice versículo 1: la profecía que vio el profeta Habacuc. Algunas versiones dicen la visión que vio el profeta Habacuc. La visión. Dice el versículo 2: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Porque me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción, y haces que vea molestia, destrucción y violencia están delante de mí, y pleito, contienda y contiendas se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Yo quiero que esta mañana podamos entregarle este tiempo al Señor y que me acompañe a orar para que sea Dios poniendo y tomando control esta mañana. Padre, Hijo, Espíritu Santo, oro junto con mis hermanos que estamos aquí reunidos esta mañana en este tiempo de oración, de adoración, de búsqueda en tu casa, para poder recibir, Señor, la instrucción necesaria que yo necesito para poder crecer en esta tarea, Señor, de crecer, en esta área de crecer. Ayúdame. Haga esta oración conmigo y dígale: Espíritu Santo, háblame hoy. Háblame hoy, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Decimos amén y amén. ¿Cuántos dijeron háblame hoy? Amén. ¿Se ha dado cuenta usted que hacemos mucha referencia a esta expresión, Señor, háblame? De hecho, ahorita mientras mi esposa estaba orando, estaba dirigiendo ese tiempo, decía: Señor, háblanos. Y muchos estábamos diciendo: Señor, háblanos. Y vamos a ver, y básicamente, hermanos, son 2 puntos rapiditos que yo quiero hacer. Bueno, 2 puntos, ¿verdad?, que están
que lo vamos a ver bien rápido, que va a ser la estructura de este mensaje. Sin embargo, yo necesito antes poder presentar todo el panorama que Habacuc estaba viviendo para que podamos entender y rescatar estos dos puntos que quiero yo que nos llevemos hoy a casa de la enseñanza que vamos a rescatar de la vida de Habacuc. Así que esta noche yo quiero hablar con este tema, pilares espirituales que usted y yo necesitamos, y el título: permanecer en el plan de Dios a pesar de no entenderlo. Permanecer en el plan de Dios a pesar de no entenderlo. Permanecer en el plan de Dios a pesar de no entenderlo. Mire qué bonito lo que el Señor va a hablarnos. Quiero contarle un poco el contexto de lo que estaba pasando en Habacuc. Bueno, por cierto, Habacuc significa abrazo. Ese es el significado del nombre. Así que cuando usted hoy salga del culto, dígale a su esposa: dame un Habacuc. Amén. O dígale a su esposo: dame un Habacuc, ¿cierto? Una nueva forma de pedir abrazos. Ese es el significado del nombre. ¿Qué estaba pasando? Bueno, casi que es el mismo panorama de todos los profetas menores, o de casi de todos los profetas, y es este: la nación estaba enojada con el Señor y estaba lejos de Dios. El pueblo estaba lejos de Dios. Quienes les gobernaban también estaban pues por los suelos, ¿verdad? No estaban haciendo un buen gobierno, no estaban haciendo lo que el Señor decía. Y si las personas que gobernaban al pueblo de Dios, o al pueblo de Israel, o al pueblo de Judá, estaban lejos, pues ¿cómo estaría el pueblo, no? También iba a estar lejos. Y aquí vemos un diálogo, vemos una conversación del profeta donde está prácticamente tratando de encontrar respuestas de por qué Dios permite que haya tanta maldad, que haya tanta, ¿cómo podríamos decir? Injusticia, iniquidad en su pueblo. Y quiero que veamos esto y lo vamos a analizar poco a poco, y es lo que está pasando en el tiempo de Habacuc. Y Habacuc hace algunas preguntas de manera directa. Él está diciendo: Señor, ¿por qué estás permitiendo esto? Y yo quiero preguntarle eso: ¿qué tanto estará dispuesto el Señor a poder responder nuestras interrogantes? ¿Qué tanto estará dispuesto el Señor a que tenga la obligación de responder cada cosa que nosotros le preguntamos, y especialmente cuando estamos en un momento de frustración o en un momento de dificultad? Le digo esto porque muchas veces, tomando la analogía de padre, yo hay cosas que no le debo de explicar a mis hijos aunque me las pregunten, porque no lo van a entender. Y aunque a veces trato de, en el lenguaje que puedo, explicarles las razones, aún así a veces ellos no me logran entender. ¿A quién le pasa lo mismo? Quienes somos padres. Por lo tanto, hay algunas cosas que simple y sencillamente, como padres, no las explicamos, ¿cierto? Solamente las ejecutamos porque nosotros tenemos una supervisión, tenemos una visión más allá de lo que nuestros hijos ven. Y aunque vengan y pregunten por qué, yo le digo: yo tengo mi plan, déjame por favor hacer a mí, porque yo sé lo que estoy haciendo. ¿A quién le ha pasado? ¿Alguien dice amén? Y el hijo dice: pero es que no veo esto y no veo lo otro. Hey, tranquilo, sereno, porque yo sé cómo estoy llevando esto. Y básicamente es lo que está pasando con el profeta Habacuc. Y quiero que examinemos el versículo 2. Vaya conmigo por favor, porque básicamente, hermano, este libro se trata de un hombre que está tratando de entender el plan de Dios. Un hombre que trata de entender el plan de Dios. Y en este año de crecer, nosotros en algún momento vamos a querer entender el plan de Dios, pero en algunos momentos no vamos a lograr entenderlo. ¿Alguien entiende esto? Va a ser difícil. Y más, y todavía vaya conmigo, cuando lo que el Señor nos responde o nos dice no es lo que nosotros esperamos. Mire lo que le dice Habacuc, capítulo 1, versículo 2. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Oiga este atrevido. No sé si usted lo entiende, pero le está diciendo a Dios que no lo escucha. Está diciendo a un Dios omnipresente, a un Dios que tiene oído en todos lados. Está diciendo: Señor, estoy orando, y tú no me escuchas. ¿Verdad que es atrevido Habacuc? ¿Hasta cuándo, Señor, clamaré y no oirás? Estoy clamando y tú no me estás escuchando. Dice la siguiente parte: y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. O sea, en otras palabras le está diciendo: Señor, tú estás aquí, pero no salvas.
Estás viendo el sufrimiento de tu pueblo, pero no haces nada. ¿Verdad que es atrevido Habacuc? Solo el nombre tiene de cariñoso, pero atrevido. Estoy clamando y clamando, Señor, pero no salvas, no actúas. ¿Por qué no has resuelto? ¿Por qué no has tardado? Y yo creo que todos nos preguntamos esto. Y el detalle aquí es, ¿dónde está Dios en los momentos de silencio? ¿Dónde está Dios? ¿Sabe que yo he pensado esto? Que en el silencio de Dios muchos cristianos retroceden. En el silencio de Dios muchos cristianos tiran la toalla. En el silencio de Dios muchos sueltan su mano del arado. ¿Alguien me está entendiendo? Porque no vemos a Dios. Y nosotros queremos escuchar y queremos ver y que haga. Y cuando no, Dios no hace, Dios no responde. Entonces yo digo, no, Dios no me escucha. Dios realmente se olvidó de mí, no está haciendo nada y mejor suelto esto, mejor lo dejo. Y el silencio de Dios en nosotros produce aflicción, ¿cierto? Pero mire qué lindo esto. Si quiere buscarlo o no, pero Jeremías 33:3, ¿qué dice? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor está diciendo, clama a mí, búscame a mí. Cuando tú me clamas y me buscas, yo te voy a decir lo que debes hacer y yo mantendré mi plan. Y el libro de Habacuc es una conversación intensa entre Dios y un hombre que quiere entender lo que está pasando. Vaya por favor y avance conmigo hasta el versículo 5. Mire lo que dice. Mirad entre las... oiga esto, oiga esto. Quiero que vea qué interesante lo que el Señor está haciendo en la vida de Habacuc. Vea qué lindo, qué poderoso lo que el Señor está haciendo en la vida de Habacuc. Porque aquí el Señor va a hablar ahora, el Señor va a responderle a Habacuc, porque Habacuc ya tuvo su oportunidad, Habacuc ya tuvo su chance de hablar. Y así como pasó, ¿verdad?, con Job, cuando Job estaba diciendo, Señor, esto, lo otro, y el Señor le dice un momento, espérame, tú ya preguntaste, ahora me toca hablar a mí. Y esto mismo sucede en esta parte. Hoy es el momento de Dios para poder hablar, y Dios empieza a decirle esto. Vea conmigo, por favor, el versículo 5. ¿Alguien está conmigo? Dice amén. Y dice, mirad entre las naciones, dice el Señor, y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no lo creeréis. Una vez más, vamos a leerlo. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días. ¿Y qué dice la palabra? Que aun cuando os contare, aun cuando las contare, no la creeréis. Y ahí el profeta Habacuc, yo creo que está diciendo, Señor, esto es lo que yo quería escuchar. Esto es lo que el Señor va a hacer algo. Ahora sí quiero, era la parte que yo quería escuchar del Señor, que Él va a hacer algo. Habacuc dijo, ok, Señor, es tu tiempo, vamos a ver. Pero, porque le dice, haré algo que te vas a asombrar, haré algo grande. Y dice Habacuc posiblemente, ok, Señor, dime lo que tú vas a hacer. Pero sigamos leyendo. Vea por favor conmigo el versículo 6. Vea por favor conmigo el versículo 6. ¿Está conmigo? Amén. Y dice, porque he aquí el plan de Dios, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Yo creo que me imagino esto mientras el Señor va hablando. Habacuc está como confundido. Yo creo que Habacuc está diciendo, Señor, no logro entender lo que tú vas a hacer. ¿Cómo es que me dices primero que vas a hacer algo grande, pero ahorita me estás diciendo otra cosa? ¿Cómo es posible, Señor, que me estás diciendo que vas a levantar a los caldeos, que vas a levantar a los malos? Y veamos, sigamos leyendo el plan de Dios. Mire el plan de Dios. ¿Alguien está conmigo en la palabra?
Amén. Versículo 7. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán y vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena, escarnecerá a los reyes y los príncipes, y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda la fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. ¿Te gusta mi plan, Habacuc? ¿Qué piensas de mi plan, Habacuc? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo se habrá sentido Habacuc? ¿Te gusta mi plan, Habacuc? ¿Estás disfrutando mi plan? El Señor le está diciendo a Habacuc, ¿no? ¿Crees que es un buen plan? Y yo creo que Habacuc está ahí como, Señor, ¿qué te pasa? Porque Dios está diciendo esto. Dios literalmente está diciendo que va a levantar a un ejército que vendrá de Babilonia, va a tomar Judá. Y le está diciendo, voy a traer, ¿quiere ver mi plan? Voy a traer mi justicia a este pueblo, pero esta justicia va a costar caro, porque voy a traer a alguien que que les haga daño. Y los caldeos eran malos, eran perversos, no le temían al Señor. Por lo tanto, ¿qué podemos esperar de un pueblo que no le temía al Señor? Yo le pregunto, ¿se imagina usted a Habacuc? ¿Habrá entendido el plan de Dios, Habacuc? ¿Cómo es que Dios iba a hacer justicia con los injustos? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que el Señor, para traer algo bueno, le estaba diciendo a su pueblo, voy a traer destrucción? Quiero que vea conmigo, por favor, esto. Ya leímos versículos 6 y 7. ¿Cómo iba a hacer justicia el Señor? Vaya conmigo a Isaías capítulo 55, versículo 8 y 9. Dice la palabra del Señor, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Alguien dice amén a esto? Entonces el Señor está diciendo a Habacuc, voy a ejecutar un plan que te va a doler, y voy a ejecutar un plan que le va a doler a la nación, pero yo quiero poner mi justicia en medio de ese plan. ¿Quieres que yo intervenga? Ok, dice el Señor, va a doler, pero no va a ser como tú quieres que yo lo haga, va a ser como yo lo quiero hacer. Y ahí tenemos un gran problema nosotros, porque nosotros siempre queremos que las cosas se hagan como nosotros queremos, ¿cierto? Siempre yo lo quiero a mi manera y no a la manera de Dios. Yo quiero que el Señor lo haga sin dolor, y claro, nadie quiere, ¿no? Pero a veces el Señor va a tener que poner su dolor, su peso sobre nosotros para que podamos entender el plan perfecto de Dios, donde va a pulir, donde va a hacer. Yo he contado esta historia varias veces. Aquel niño con aquella infección en el oído, he llevado al doctor, y entonces este niño ya no aguanta, todos los días tiene un dolor. Así un niño, ¿verdad? Como quizás delgadito, ¿verdad? Chiquito. Y le dice, papá, tengo este dolor en el oído, por favor, mira, ayúdame. Y el papá, desesperado al ver a su hijo llorar, al ver a su hijo sufrir, lo lleva donde el doctor. Cuando lo lleva donde el doctor, le dice, Señor, su hijo tiene un tumor en el oído, tenemos que quitarlo hoy, porque si no lo quitamos hoy, su hijo va a perder el sentido del oído. ¿Y el papá qué hace? Hagámoslo, porque el papá desea lo mejor para su hijo. Y le dice el doctor, solamente hay un problema, hay un inconveniente. Y le dice el padre, dígame, ¿cuál es? Es que para esta operación no hay anestesia. No podemos poner anestesia ahí porque es algo tan fino, es ahí muy fino. Y yo solamente necesito ingresar con mi bisturí y sacar ese pequeño tumor, y es bien doloroso. Por lo tanto, yo necesito que usted ponga todo su peso sobre su hijo, que usted lo agarre fuerte. Y entonces el padre le dice, ok, hagámoslo.
No hay de otra. Y creo que todos nosotros haríamos eso, ¿cierto? Y aquel padre que no era delgadito, ¿verdad? Sino así bien maiciado como ustedes, hermano, se pone sobre aquel niño, lo agarra de la cabeza y el doctor le dice: ponga todo su peso sobre su hijo, todo. Y aquel niño está ya 7 años, 8 años y el padre está ahí. Y aquel doctor empieza a operar, empieza a meter sus pinzas y empieza a sacar aquel tumor de aquel lugar tan fino del oído. Y el niño empieza a decir: papá, esto me duele. Papá, ¿por qué permites que este hombre me haga daño? Papá, ¿por qué estoy sufriendo? Papá, no hagas lo mismo que hace este hombre porque estoy sufriendo. Pero el papá sabe que lo que está permitiendo en ese momento es para que su hijo esté bien en un futuro. Pero su hijo no logra entender el plan del papá en ese momento. Y así nos pasa a nosotros muchas veces. El Señor tendrá que poner su peso porque nos quiere hacer crecer. Y vamos a ver más adelante, porque Habacuc está como perdido en este momento. Habacuc está diciendo: ¿cómo es posible que tú lo vas a hacer? ¿Cómo va a pasar eso? No logro entender. Habacuc dice: Señor, tú eres un hombre justo, ¿cómo es que vas a usar a los malos? Y la pregunta aquí es: ¿qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Y vamos a terminar con esto. ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? ¿Por dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a correr? Y creo, hermano, que uno de los problemas más grandes en la vida del creyente es que nos desesperamos. Y en la desesperación no vamos al Señor. ¿Sabe usted, hermano? ¿Usted creería que en la actualidad, cuando el Señor, porque el diálogo de Habacuc: Señor, ¿por qué callas? Señor, ¿por qué no haces nada? Señor, ¿por qué no te muestras? Señor, ¿por qué no salvas? Usted sabe que en el día de hoy, usted creería que en el día de hoy hay cristianos y hay creyentes que cuando el Señor no habla van a buscar a la divina. ¿Usted creería que en la actualidad hay personas que son cristianas, que el Señor les ha ministrado, el Señor les ha hablado, nos congregamos en una iglesia y cuando escuchamos el silencio de Dios se va para donde el brujo? Yo le quiero decir de verdad ahora, en el amor del Señor, hermano, en el amor del Señor, no visite, no vaya. El Señor va a traer su respuesta. El tiempo de Dios, aquí hemos tenido ya 2 series, una que se llamaba temporadas y otra que se llamaba tiempo. El tiempo de Dios es diferente al nuestro. El tiempo de Dios es kairos. El tiempo de Dios es perfecto. El Señor nunca llega tarde, es perfecto. Y a veces vamos a estar preguntando: Señor, ¿cuándo? Pero el Señor tiene un tiempo kairos para nosotros. Es perfecto. Por lo tanto, cuando el Señor no hable, hermano, usted no se desespere. No vaya a buscar, ¿verdad? Y qué hacer y qué allá. En más líos se va a meter. Deje que el Señor lo haga, porque es el tiempo de Dios. Y Habacuc evalúa lo que tiene que hacer. Habacuc está ahí diciendo: ok, Señor, todavía no entiendo, pero quiero que te muestres, que me muestres lo que vas a hacer. Así que, hermano, quiero que veamos hoy la actitud que tenía Habacuc. Habacuc capítulo 1, versículo 12 y 13. Veamos esto antes. El diálogo de Habacuc, ¿verdad? Le dice: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Todavía Habacuc no logra entender lo que el Señor va a hacer. Pero yo quiero, hermano, que veamos la actitud de Habacuc. Y estos son los 2 principios que vamos a rescatar esta mañana. Rápidamente, los 2 principios que yo quiero que nos llevemos a casa, que el Señor ha puesto en nuestro corazón para que los practiquemos. Vamos a avanzar hasta el capítulo 2. Habacuc capítulo 2, versículo 1. Habacuc está confundido, no entiende el plan de Dios. ¿Cómo, Señor, es que vas a traer a los impíos? ¿Cómo es que vas a traer a los caldeos? ¿Por qué nos vas a destruir? Ay, Señor. Pero bueno, en esa incertidumbre, Habacuc nos deja un gran principio hoy. Dice la palabra del Señor, ¿está conmigo? Sobre mi guarda estaré
y sobre la fortaleza. Ok, permítame. Habacuc dice, ok, ya le preguntó, le acabamos de leer esos 2 versículos, Señor, ¿cómo es que vas a permitir que el impío yo no puedo hacer? No entiendo, el Señor ya me dijo su plan, pero yo no logro comprender. Bueno, ¿qué puedo hacer aquí? ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Aquí está, entonces. Versículo 1, dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver qué se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Mire, el consejo de Habacuc es este. Número 1, voy a ir a la presencia de Dios cuando yo no sé qué hacer. Sobre mi guarda estaré, en el lugar correcto, en el lugar indicado. La guarda de Habacuc era la presencia de Dios. Cuando usted no sepa qué hacer, vaya a la presencia de Dios. De verdad, vaya a la presencia de Dios. Y sabe esto, hermano, anteriormente yo hablaba que muchas veces varias personas en el silencio de Dios es cuando retroceden. Y ojo con esto, porque debemos de estar bien atentos a ello, porque quienes hemos aprendido, y no estoy diciendo como alguien que es más espiritual o menos, pero Dios constantemente nos está hablando. Amén. Dios constantemente te habla a ti y me habla a mí. Y entonces el Señor quiere que le escuchemos, y cuando dejemos de escuchar su voz, vayamos más a su presencia, metámonos más en su presencia, porque es lo que Habacuc está diciendo. Le dice, Señor, sobre tú eres mi guarda. Le está diciendo al Padre, ¿no? Sobre la fortaleza de Dios afirmaré mi pie. ¿Y qué es la fortaleza de Habacuc? Es el Señor. Iré a descansar a su presencia. Yo no puedo con esta carga. Amén. Mira, hermano, no es lo mismo descansar viendo Netflix que descansar en la presencia del Señor. No es lo mismo. No, Señor. No es lo mismo descansar en una hamaca que descansar en la presencia del Señor. No es igual. Pero varios de nosotros, y voy a decir esto con mucho amor, varios de nosotros vivimos queja tras queja, lloro tras lloro, grito tras grito, porque nunca hemos aprendido a descansar en la presencia del Señor. Y siempre es ay, porque no hemos aprendido a descansar en la presencia del Señor, aunque no entendemos. Habacuc estaba, ya vimos, ¿verdad? Todo el diálogo, yo creo que ustedes leyeron más, no pudimos leer cómo estaba Habacuc después de lo que el Señor le dice. Señor, tú no escuchas, Señor, tú no hablas. Ok, espérame, pues te voy a contar mi plan, voy a traer a los malos para que hagan algo. ¿Cómo estaba Habacuc? Confundido. Estaba así en buen hondureño, chiflando en la loma, ¿va? Pero dice, ok, aquí el que sabe es Dios. Entonces Él lo va a hacer. ¿Qué me corresponde a mí? Dice Habacuc. Descansar en su presencia. Afirmar mi pie en Él. ¿Qué nos corresponde a nosotros, iglesia? Cuando vamos a enfrentar diferentes situaciones y vamos a estar enchibolados, literalmente, vamos a su presencia. Vamos a su presencia. Veamos lo que Habacuc sigue diciendo, ¿verdad? Porque es lo que queremos rescatar esta mañana, descansar en el Señor. Mire este otro versículo, ahí siempre en el versículo 1, note esto, hermano. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que Dios hará. ¿Y qué ha de responder tocante a mi queja? ¿Está conmigo en el versículo 1? Sobre mi guarda estaré, que es el Señor, es Dios mi guarda, y sobre la fortaleza firmaré el pie. El Señor es mi fortaleza, amén. Él es mi fortaleza, mi alto refugio, amén. ¿Quién es su fortaleza? Es el Señor. Ok, entonces usted está diciendo lo mismo que Habacuc, pero dice Habacuc, y velaré para ver lo que el Señor hace. Usted está en clase, hermana. Gracias. Yo quería ver si alguien estaba en clase. ¿Para ver lo que el Señor hará? No. Para ver lo que el Señor... Muchos cristianos estamos velando para ver qué Dios hace. Pocos cristianos estamos velando para ver qué Dios dice. ¿Sabe usted que Dios hace más con lo que dice? Es más, bueno, ¿cómo explico esto? Más adelante está. Pero el Señor antes de hacer dice, amén. Y dice, yo quiero saber lo que Dios me va a decir
porque Habacuc está enchibolado. Pero como él es el que sabe, voy a saber qué es lo que me dice. Y este es el principio que quiero que se lleve a casa, y con esto termino. Para que usted y yo podamos crecer, debemos de estar atentos a escuchar lo que Dios dice, porque lo que Dios dice son indicaciones de cómo llevar nuestra vida. No hay otra manera, no hay otra fórmula. ¿Sabe a qué venimos cada domingo y cada martes? ¿A qué venimos? A escuchar lo que Dios dice. ¿Cuántos mensajes tuvimos en el 2023? ¿Qué te dijo Dios? ¿A cuántos Dios nos habló? Amén. A todos. Ahora, el problema que nosotros tenemos es, uno también en escuchar, y el otro es en el hacer lo que hemos escuchado. Lo que yo te diré, para ver que el Señor me dirá, y entonces voy a hacer. Y hermano, el Señor quiere que atendamos sus indicaciones. Por eso cuando usted esté en el tiempo de palabra, dígale: Señor, toda distracción quiero, porque el Señor nos está dando indicaciones. Usa a este siervo inútil, usa a otros siervos que se paran acá, que no son inútiles, solo yo. Usa a otros siervos que se paran acá. Usa a un hermano que da palabra de profecía, que el Señor le lleva a orar por usted. El Señor usa y da indicaciones. El detalle es que nosotros no seguimos las indicaciones que el Señor nos da. Y entonces estamos cantando, ¿verdad? Cristo, yo te amo. Y estamos emocionados cantando: Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Señor. Y el Señor solamente está diciendo: Rubén, pero ya hiciste lo que yo te indiqué. Cristo, yo te amo, pero yo te indiqué que debías de dejar aquello que no te edifica. Yo te indiqué que deberías de soltar aquello que no, con lo que no puedes andar. Cristo, yo te amo. Y el Señor está diciendo: podés dejar de cantar un momento y hacer lo que yo te he indicado que hagas. Amén. Solamente es escuchar las indicaciones del Señor. Y para poder crecer, dígale a la persona que está al lado: para poder crecer debemos de escuchar las indicaciones del Señor. Y no tiene tanto que ver, y por eso a veces qué bonito es no quedarnos en la quietud del Señor y que Dios nos hable. Y Dios habla de diferentes maneras. Y yo le voy a decir, le voy a presentar un rema hoy. Esto es espiritual lo que le voy a decir, agárrelo por favor. Dios no solo le habla al pastor, también le habla a la congregación. Dios le habla a todos los que quieren estar con Él. Y Dios le va a hablar, le va a dar indicaciones. Pero permita usted afinar su oído para saber qué Dios tiene que decirme, de qué Dios va a hablarme. Entonces, hermano, por eso pendiente ya con esto aquí. Dios, vamos a estar pendientes de lo que Dios nos diga. Pendiente de lo que Dios nos diga. Y es lo que vamos a hacer. Y le vamos a pedir al Señor esta parte. Así que, hermano, termino con esto porque Habacuc está diciendo, en otras palabras, ¿verdad? Acá, en este versículo: Señor, necesito seguir tus indicaciones. Tus indicaciones. Venimos a eso, a que el Señor nos hable. Dios, amada iglesia, espera que yo haga algo con lo que Él me dice. Dios espera que yo haga algo con lo que Él me dice. Y el problema más grande de la mayoría de nosotros los cristianos es que no guardamos lo que Él dijo. Básicamente lo que estamos haciendo es ignorar lo que Dios nos dice a través de su palabra, a través de lo que Él tiene que decir para nosotros. ¿Sabe que? No sé si usted es como yo, pero muchas veces salimos de acá y en la esquina ya se nos olvidó el mensaje. ¿A usted le pasa? A mí sí me pasa. Pero debo de estar atento, debo de crecer en lo que Dios me dice. La mayor parte de cristianos que van a la iglesia, escuchando lo que Dios dice,
pero salen como si Dios no les hubiese dicho nada. ¿Alguien dice conmigo, ayúdanos, Señor? Y entonces eso, hermano, podríamos decir que podríamos caer en algo que inconscientemente estamos ofendiendo al Señor, de desvalorizar su palabra. ¿Sabe que? No sé si a usted le pasa esto, pero quienes somos padres, yo honestamente no quiero que mis hijos, ni que Evan ni Zoe, me obedezcan cuando me ven con la faja en la mano. Va que no. Yo quiero que me obedezcan porque me aman. Pero ¿cuántos luchamos con eso? Y entonces llega Evan de la escuela, ¿verdad? Con el uniforme de PE, ya sabe usted, va, como que es mopeador. Porque usted también pasa por lo mismo. Como que él dijo, hoy voy a limpiar el salón de clases. Y empezó a revolcarse. Llega aquel todo sudado, ve ahí. Evan, te cambias por favor y te vas a bañar. Evan, anda, cámbiate, porfa. No entendés, va. Y entonces, aquí ve la faja. ¿Y aquel entiende? ¿Por qué? Porque no escuchó las indicaciones. A veces hasta que ya estamos ahí, pero el Señor ha venido hablando, ha venido diciendo, porque el Señor es así, es como un padre amoroso. Yo no saco la faja de primas a primeras, no. Ya pasó un buen rato, ya sé, por favor. Y viene aquel, ¿verdad? Y un día yo me puse aquel, venía ahí, ya, voy a hacer como vos haces, no escucho nada, no. ¿Qué decís? No te escucho. Papá, escúchame. Ya ves, le digo yo. Así sos vos, porque yo a veces te voy diciendo y vos no escuchás. Y a veces así somos nosotros, Dios nos está hablando, Dios nos está diciendo. Pero debemos de afinar nuestro oído para poder escuchar a Dios. ¿Queremos crecer? Hagamos como Habacuc. Lo que yo te diré, y poder practicar este principio. Crecer es descansar en su presencia y atender sus indicaciones. Dios espera que yo haga algo con lo que Él me dice. Yo te pregunto hoy, amada iglesia, amado hermano, ¿qué nos ha dicho Dios? Tanto que nos ha dicho Dios, tanto que nos habla Dios. Yo ya le dije, yo hoy le tiré una palabra rema. A todos nos habla Dios. ¿Qué hacemos con lo que Dios nos dice? Eso es lo más importante. Tanto consejo, tanta palabra, tanta vida devocional. No podemos seguir haciendo lo mismo. Atendamos las indicaciones que Dios nos está dando. Póngase de pie, por favor, donde usted está. Todo lo que Dios hace, lo comienza diciendo. Nada de lo que Dios hace, esto es lo que quería decir antes. Todo lo que Dios hace, lo comienza diciendo. Nada de lo que Dios hace, lo comienza haciendo. Y dijo, hágase la luz. Hágase. ¿Cierto? El profeta, así ha dicho Jehová, dice el profeta Jeremías, el profeta, así ha dicho el Señor, así dice el Señor. O sea, el Señor nos habla. Es lo que el Señor está haciendo, así dice. Y no ha cambiado desde el Génesis. Se hará. Siempre el Señor pone su palabra. Dios dijo, hágase la luz. Amén. Cuando viene, hermanos, este tiempo, cuando estamos en la palabra, Dios quiere que estemos atentos a lo que Él dice. Porque lo que Él dice, cuando estamos en su presencia, cuando estamos en su palabra, cuando Él me habla,
Esto es lo que nos puede cambiar la vida. Esto es lo que nos cambia la vida. Amén. La palabra cambia mi vida. La palabra va a cambiar su vida. Cuando yo me veo acá en la palabra y yo leo la palabra y digo, Señor, ayúdame por favor, tanto aún que hacer. Cuando medito en la palabra, ¿verdad? A veces me pasa también, no crea, a veces no entiendo, tengo que ir a otros recursos. Pero a veces el Señor es bien específico y habla a través de su palabra. Yo quiero decirle, por favor, Señor, ayúdame a escucharte. El detalle es que de ahora en adelante creo que va a cambiar nuestra percepción, porque muchas veces nosotros hemos ocupado esta expresión, ¿cierto? Señor, háblame. ¿Cuántos lo hemos hecho? Lo que Dios te dirá, pero ¿qué vas a hacer con lo que Dios te dirá? Ya vamos a llegar allá, Habacuc medio lo vamos a ver. Cuando yo hago lo que Él me dice, ¿qué dice? Yo voy a hacer lo que Él hace. Y voy a hacer también lo que Él me dice que voy a hacer. Salmos, si usted quiere buscarlo, Salmo 143. Salmo 143. Versículo 8. Salmo 143, 8. Aunque hay también otras referencias referente a ello, hermano. Salmo 143, 8. Mire lo que dice el salmista. Hazme oír por la mañana tu misericordia. Hazme oír, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. ¿Cuántos creen, hermanos, y estamos de acuerdo hoy que debemos de estar más atentos a lo que el Señor nos dice? Amén. A sus indicaciones, a las indicaciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Termino rápidamente. Habacuc capítulo 2, versículo 2. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en las tablas para que corra el que leyere en ella. Y todos conocemos este versículo, aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Si este mensaje te ha tocado el corazón, puede compartirlo con sus amigos, denos like, comparte en las redes sociales. Si tú quieres consejería, llamarnos, acá están los contactos de la iglesia, nuestros números, nuestro correo y también nuestras redes sociales. Estamos para servirte.